Buen día, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gozo poder estar con ustedes hoy. Hoy estaré compartiendo una porción de la Escritura. Para mí es un privilegio, es un gozo poder hacerlo con todos ustedes, poder hacerlo también allá, en Bragado. Hacía tiempo que no predicaba y realmente ponerme otra vez a estudiar todo el pasaje, sacando palabra por palabra, me ha sido de mucha edificación para mi vida y espero que lo sea para ustedes también. Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios eterno, la razón, la capacidad de pensar proviene de ti, Señor. A veces tú la quitas a modo de juicio. A veces haces nacer personas así, con misericordia. Y a veces, oh Dios, nos brindas una sabiduría y un conocimiento, un entendimiento que no merecemos. El simple hecho de poder leer y comprender un texto proviene de ti, oh Dios, pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te ruego que tu gloria, oh Dios, y tu persona y tus atributos sean sumamente glorificados, enaltecidos, y que podamos aprender, Señor, de tu palabra. Bendice nuestro tiempo delante de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer la carta a Filemón. Sí, perdón. No estoy acostumbrado. Ahí está. Vamos a leer la carta a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, como estuve compartiendo esta carta solamente en Bragado, voy a tener que tratar de darles un contexto de la carta. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo a un cristiano laico que vivía en Colosas, que se llamaba Filemón. Filemón era el hospedador de la iglesia en Colosas. Y este Filemón había conocido a Cristo por medio del ministerio de Pablo, probablemente en la ciudad de Éfeso, porque queda bastante cerca de Colosas. Y Filemón era un hombre, bueno, probablemente con dinero, ya que él tenía una casa, y se ve que era una casa grande, por lo cual albergaba a los creyentes para las reuniones, y también tenía un esclavo, que se llamaba Onésimo. Onésimo escapa de su amo, escapa de la casa de Filemón. Se va y probablemente se encuentra con Pablo en Roma. Él se escapa y llega de alguna manera providencial a la casa de Pablo, donde Pablo estaba haciendo su prisión domiciliaria. Y bueno, y se encuentra con Pablo y Pablo hace lo que mejor sabe hacer, que es predicar el Evangelio. Y Onésimo se convierte a Cristo y Pablo ahora lo llama como un hijo amado, un fiel servidor. Por lo cual Pablo se entera de todo este conflicto que hay entre Onésimo y Filemón, entonces decide enviar de nuevo a Onésimo a la casa de Filemón con una carta, que es esta, intercediendo por Onésimo para que Filemón lo perdone y lo reciba de nuevo, pero no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Es interesante recalcar que en toda la epístola no se menciona la palabra perdón, pero está también explicado por el Espíritu Santo, que sabemos que ese es el tema principal. Ahora, no quiero entrar mucho en otros tipos de argumentos en cuanto a la ubicación de Pablo y cómo es que Onésimo conoce a Pablo, pero más o menos hay dos posturas. Una de las posturas dice que Onésimo fue encontrado, ¿no? Él era un esclavo fugitivo, la ley romana estaba a favor de los amos en encontrar al esclavo y, bueno, hacer varias cosas, ahora se las voy a mencionar. Entonces, una de las posturas es que Onésimo fue encontrado, fue encarcelado, y él se encontró con Pablo en la prisión, y Pablo ahí charla con él y le predica, y Onésimo se convierte. Y hay quienes dicen que Pablo estaba sufriendo la prisión domiciliaria, que es la postura que yo tomo, y que Onésimo buscó refugio en la casa de Pablo. ¿Por qué pienso esto? Bueno, estuve estudiando un poco las leyes romanas, y si Onésimo hubiese sido encontrado por los romanos, él probablemente no hubiese estado ni siquiera en buenas condiciones de poder hablar, y dudo mucho que lo hayan dejado volver a Colosas, ¿no? Tenemos un versículo en Colosenses 4:9 que nos indica que Tíquico fue a Colosas con Onésimo. En el versículo 7 del capítulo 4 de Colosenses, Pablo dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y en el versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Miren, si los romanos lo hubiesen encontrado a Onésimo como un fugitivo, probablemente él tendría una marca de acero caliente en la frente o una marca de acero caliente en la espalda, hubiese sido severamente castigado. Esos eran los castigos que recibían los esclavos fugitivos en ese tiempo. Ahora, con esa mención que les dije del versículo 9 de Colosenses 4,
¿Qué podemos ver acá? Bueno, un hombre que fue un esclavo, un fugitivo, que se convirtió a Cristo. Podemos ver un alma restaurada y podemos ver también el Evangelio y su poder, convirtiendo a un hombre impío en un hombre piadoso, acepto para el servicio a los santos. Y me estuve haciendo algunas preguntas en cuanto a todo esto y cómo pudo haber comenzado todo esto en Onésimo. ¿En qué momento comenzó la obra del Espíritu Santo en él? Y también me hago esta pregunta: ¿por qué Onésimo se encontró con Pablo? ¿Por qué él fue a la casa de Pablo? Miren, los esclavos tenían, aparte de esconderse en las redes clandestinas cristianas, tenían dos lugares más para ir. Uno eran las minas, donde trabajaban bastante pesado y la esperanza de vida era bastante corta, y otro lugar de refugio eran los templos paganos, como el templo de Diana en Éfeso y el templo de Júpiter Capitolino en Roma. Onésimo podría haber ido tranquilamente a alguno de esos templos, pero ¿por qué ir con Pablo? ¿Por qué encontrarse con Pablo? ¿Qué pudo haber pasado en la mente de Onésimo durante el viaje, que, dicho sea de paso, era de 1500 kilómetros? Era un viaje bastante largo, ¿no? Y como esta zona es una zona un poco gris, voy a presentar mi meditación siempre moviéndome dentro de lo permitido. A mi parecer, la obra soberana de Dios empezó en el momento en el cual Onésimo puso un pie fuera de la casa de Filemón. Y ahora voy a volver a esto, pero quiero simplemente recordar lo que el Espíritu nos dice de las virtudes de uno que perdona. Versículo 4 al 7 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La palabra amor y la palabra fe se repiten 2 veces en estos 4 versículos. Lo que tenemos acá es un testimonio de un hombre que es fiel al Señor, que tiene un corazón servicial, que se preocupa por los hermanos, que es temeroso de Dios y se preocupa por los asuntos de la iglesia. Entonces, entendiendo esto, con el testimonio de Filemón, podemos pensar que Onésimo había visto el buen testimonio de Filemón y había sido partícipe del buen testimonio de Filemón. Y no solamente eso, sino que probablemente, pienso yo, que Onésimo tenía un conocimiento obviamente superficial del Dios vivo por la predicación de Filemón y por la predicación en la iglesia de la casa de Filemón, porque no puedo decir cuánto tiempo estuvo o de cuánto tiempo hacía que estaba Onésimo con Filemón, porque no hay registro de cuánto tiempo estuvo él, pero supongamos que haya estado más o menos, siendo un poco pesimista, más o menos unos 6 meses. Nosotros podemos pensar que Onésimo ha tenido experiencia, varias reuniones en la casa de Filemón, por lo cual él conocía el Evangelio. Entonces, pienso que muchas veces nuestro buen testimonio no es bien recibido por los de nuestra casa. Obviamente no es un motivo para dejar de darlo. El Señor mismo nos dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es algo que hacemos para el Señor. Puedo pensar también que la obra del Espíritu Santo comenzó en Onésimo con un sentimiento de culpa y de tristeza. Y me puedo imaginar a él yéndose hacia Roma diciendo: bueno, ya me fui, le robé a este hombre, porque para un viaje tan largo no se podía ir con las manos vacías, algo tenía que llevarse.
para el viaje, mantas, comida, todo eso era de su amo. Él se lo había robado. Y puedo pensar en Onésimo yéndose y pensando, ¿por qué hice este mal a este buen hombre que fue piadoso conmigo? ¿Por qué he pagado el mal? ¿Por qué he pagado mal por bien? Perdón. El Espíritu nos convence de pecado a nosotros. Y pienso que esta culpa tal vez fue comiendo su mente durante todo el viaje y pudo haber pasado por su cabeza: voy a buscar a un hombre misericordioso que me pueda recibir, alguien que sé que tiene buen testimonio, para poder refugiarme y pedir ayuda y preguntarle qué puedo hacer. Y él en ese momento se pudo haber acordado de Pablo, que de seguro ha escuchado mencionar muchas veces en la casa de Filemón. Filemón y Pablo eran muy amigos. Pablo era su padre espiritual. Y esta forma en la que el Señor a veces toca los corazones por medio de la culpa y de empezar a ver el pecado en uno mismo, me ha acontecido a mí, y es por eso que yo lo pongo como un posible ejemplo. Cuando mi esposa comenzó en la fe, yo me burlaba de ella y la menospreciaba, pero después sentía una culpa, algo que me carcomía en la cabeza, porque lo que uno es antes de conocer al Señor es pensar que uno es bueno. Esa es una costumbre. Antes de conocer al Señor nos creemos demasiado buenos. Y Dios de a poco empieza a mostrarnos nuestra maldad, nuestra oscuridad, nuestras tinieblas, y utiliza diferentes medios. Obviamente no era yo el que me estaba dando cuenta, era el obrar de espíritu, del Espíritu de Dios en mi vida. Y así pudo también sucederle a este hombre. Pero Dios en su soberana voluntad decidió que este hombre no se convertiría en la casa de su amo, donde probablemente asistió, como dije, a todas las reuniones, donde probablemente escuchó muchas veces de Cristo, de Dios, y vio el buen testimonio de Filemón. Y esto tal vez sigue pasando hoy día cuando hay tantas personas que asisten a la iglesia por mera obligación, pero todavía no han llegado al conocimiento del Señor. Ahora, este hombre finalmente no llegó al conocimiento de Dios donde vivía, sino que Dios utilizó al amigo de Filemón, a Pablo, y Dios dejó a este esclavo viajar lejos de su casa, e incluso lo guardó de ser aprendido por soldados, y eso también puede uno pensar de otro buen testimonio que está de manera implícita en las escrituras de Filemón, porque lo que hacían los amos de los esclavos era, cuando se escapaban, hacían panfletos y los distribuían, y se distribuían de manera rápida para poder encontrar a ese esclavo. Tal vez Filemón dijo: bueno, voy a dejar esto en las manos de Dios, no voy a buscarlo. Entonces, no solamente con el propósito de convertir a Onésimo, sino con el propósito de dejar esta carta preciosa, es que Dios permitió que esto sucediera, que Onésimo se fuera de su casa para encontrarse con Pablo en Roma. Lo hizo viajar kilómetros y kilómetros para luego tener que volver como un hombre nuevo. Simplemente lo dejó y obró en él a través de la predicación de Pablo. Y ahora Onésimo está volviendo con Tíquico, y los dos le presentan la carta a Filemón. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero Filemón hacía rato que no lo veía a su esclavo, y de repente lo ve con Tíquico y le llegan con una carta. Y Pablo empieza su salutación y empieza describiendo el amor y la fe de Filemón a modo de preparar el corazón de Filemón. Onésimo terminó yéndose a Roma pensando que iba a escapar, y se terminó yendo al estanque de Siloé de manera metafórica.
Fue como un ciego y volvió como alguien que veía. Qué precioso es el Evangelio. Cómo convierte almas, cómo transforma a las personas, cómo sucede de formas inesperadas. Cada caso de conversión es un caso distinto. Cada caso de conversión es un caso distinto. Si Dios lo puede hacer así con los copos de nieve, y pienso en un artículo muy precioso de Ciencia Moody, donde él cita un pasaje de Job, en el cual Jehová le pregunta a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Y en ese estudio de Ciencia Moody, él muestra a través de un microscopio que los copos de nieve tienen formas geométricas, son millones y millones, y cada una son distintas, aunque sea en lo más mínimo. Si Dios lo puede hacer con los copos de nieve, ¿cómo no lo va a hacer con la salvación de los hombres? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo cual, aunque no se hace una mención explícita del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en toda la carta. Está en el testimonio de Filemón y está en la conversión de Onésimo. Y para volver al pasaje, creo que ya les he podido contextualizar un poco sobre esta carta. Vamos a observar la petición de Pablo a su amigo Filemón en el versículo 8. Dice: por lo cual, en resumen de todo esto, Filemón, como tienes un testimonio agradable, como tienes un testimonio fiel, por lo cual, por estas cosas, voy a pedirte lo que te voy a pedir. Voy a encargarte una tarea difícil. Esto simplemente es una muestra más de que el ministerio de nuestros pastores y líderes no está lleno de decisiones fáciles. La gran mayoría de las decisiones que se toman son difíciles. Y aún nosotros mismos, como meras ovejas, dentro de la iglesia, también vamos a tener que afrontar algún día decisiones difíciles si realmente nos importa la paz en la iglesia. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, lo que tienes que hacer, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que para un hombre de virtud y de piedad, un hombre especial, hay un pedido especial. Ahora, quiero parar un poco en el versículo 8 y tratar el tema de la libertad en Cristo. Dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo. ¿Qué es esta libertad de la que Pablo habla? Esta palabra también se puede traducir como confianza o franqueza. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, lo que Pablo está haciendo es dando a entender que él está pasando por alto su autoridad apostólica. Él, por el mandato de Cristo, él es apóstol y él tiene autoridad para mandar a los creyentes. Pero él dice: no voy a utilizar esta autoridad que me ha sido dada. Prefiero rogarte. El carácter de un hombre maduro en la fe, hermanos, es la humildad. Es el no hacer uso de todo lo que uno puede hacer con la autoridad, entre comillas. ¿Por qué? Uno es vuestro Señor y todos vosotros sois hermanos, dice la Escritura. El no hacer uso de todo lo que uno puede hacer para concretar algo con otros hermanos, sino la capacidad que uno puede tener de pedir, de rogar, de suplicar las cosas con amor. Porque, piensen en esto, ¿qué ventaja tendría para la vida de Filemón el simplemente obedecer por mandato? Nada más que el simple hecho de que me dicen lo que tengo que hacer, lo hago y punto, nada más. O sea, ¿cómo le ayudaría eso a crecer a Filemón en la gracia del Señor? ¿Qué bendición espiritual recibiría Filemón y qué bendición espiritual recibiría la iglesia? Esta palabra que usa Pablo
2 veces, te ruego. Es la palabra parakaleo. La usa Pablo también en Romanos 12 cuando dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ustedes saben quién escribió Romanos, ¿no? Pablo. Pero detrás de Pablo estaba la pluma divina del Espíritu Santo. Así que este pasaje a mí me causa una profunda tristeza. Una profunda tristeza. Que Dios tenga que en cierta manera humillarse para rogar a los creyentes a que vivan una vida de santidad. Que tenga que rogarles a aquellos por los cuales Él entregó a su Hijo. Es tristísimo. Es tristísimo. El ruego no es algo nuevo en las Escrituras, hermanos. De hecho, la palabra de Dios está plagada de ruegos. Los demonios le rogaban al Señor que no los mandase al abismo. Un leproso de rodillas le rogó al Señor y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jairo le rogó al Señor que entrara en su casa, y ni hablar del Antiguo Testamento. Solamente voy a mencionar una. El salmista dijo en Salmos 119, 108: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Y por qué rogarnos los unos a los otros todas las cosas? Bueno, creo que tiene que ver con una cuestión de sumisión los unos con los otros. Y de que el fruto del ruego es mayor que el fruto que da el mandamiento. Un comentarista dijo: la ley es una motivación mucho más débil que el amor. Pablo le dijo a los filipenses en capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es una cuestión de sumisión, los unos con los otros. Y Pablo, como un ejemplo de la grey, siendo él apóstol, él decide rogar, decide ser humilde, manso. Ahora, no todos reciben los ruegos de la misma forma, ¿no? No todos son Filemón. Hay hermanos cuyo carácter no es apto para recibir una petición tan especial. Ustedes saben, ¿no? Aquellos hermanos que son habituados al orgullo, al no aceptar ni siquiera una amonestación. Es para pensar cada uno de nosotros dentro de sí: ¿acaso si alguien quisiera pedirme algo así, quisiera pedirme que perdone una ofensa, alguien se atrevería a pedirme que yo perdone? ¿Realmente eso es lo que piensan los hermanos de mí, que yo tengo ese corazón para perdonar? ¿O simplemente dicen: no, él no es apto para esto, mejor no le digo nada? Si no hay ese espíritu de sumisión los unos con los otros, estamos dando lugar al estancamiento espiritual de la iglesia. Y esa falta de espíritu de sumisión, hermanos, es porque tenemos una idea demasiado elevada de nosotros mismos. Al tener una idea tan elevada de nosotros mismos, nos creemos que somos tan dignos de alabanza y tan indignos de menosprecio que cualquier cosa nos ofende. Nos ofendemos rápido y nuestra ofensa perdura. Entonces siempre tendemos a enojarnos cuando otros incluso se animan a marcar algún error nuestro o venir y decirnos: che, me parece que esto que estás haciendo está mal, porque incluso eso lo consideramos una ofensa. Tal vez nos creemos más justos que Dios, más santos que Dios, más dignos que Dios, y por eso no toleramos nada. Y que el pecado contra nosotros es mayor que el pecado contra Dios. David no pensaba así. David dijo en el Salmo 151, después de pecar contra Urías, gravemente cometer homicidio y adulterio, él dijo: contra ti solo he pecado. MacArthur
comentó, ¿cómo puede ver a Dios perdonar la ofensa más grande y usted no puede perdonar la ofensa que es menor? Piensen por un momento lo que dice Mateo capítulo 18, hablando de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, y para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y vean, escuchen el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Un hermano que no tiene un corazón así, cuando yo, digamos, si yo tuviese un corazón que no perdona, que no piensa en restaurar una relación de hermano a hermano, lo que causa es tristeza en la congregación. Eso es lo que causa. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No digamos que perdonamos a un hermano, pero seguimos ofendidos con él. No hay tal cosa, hermano. Dios nos perdonó y Dios nos sigue ofendido con nosotros. Para que tengan una idea, hablando del pasaje este, a partir de documentos históricos de la época se ha determinado que los ingresos anuales total recaudados por el gobierno romano de Idumea, Judea, Samaria y Galilea ascendían a unos 900 talentos. Entre esas 4 provincias, en un año juntaban 900 talentos de impuestos. Según esas cifras, 10.000 talentos equivalían a más de 11 años de impuestos de esas 4 provincias. En el Antiguo Testamento se nos dice que la cantidad total de oro donada para su uso en el templo era de poco más de 8.000 talentos y que el peso del oro que entraba en el reinado de Salomón en un año era de 666 talentos de oro. Algo que me comentó Colby también de esto es que para transportar 10.000 talentos se necesitaban algo de 18.000 hombres con bolsas cargadas, cuando 100 denarios solamente se entrega una bolsa chiquita en la mano. Dios te ha perdonado a ti demasiado. Tanto te ha perdonado que no conoces la profundidad de ese perdón. ¿Y tú no puedes perdonar la ofensa que es menor? Aunque tengo mucha libertad en Cristo, dice Pablo, para mandarte lo que debes hacer, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Parece que Pablo cada vez se humilla más y podemos imaginarnos a Filemón contristándose al leer esta carta, pensando en su amigo encarcelado y ahora además anciano de días, preso por Jesucristo. Pablo es como que dice, oh, mira, ten misericordia de mí, acordate que estoy en prisión, estoy pidiendo esto como un mero prisionero. ¿Cuántas cosas tenía Pablo, hermanos, en su aflicción para mandar simplemente lo que conviene? Y sin embargo se puso a rogar desde sus prisiones, apelando a que esto pondría aún más tierno y triste a Filemón. ¿Ok?
qué gran amor, qué tacto el de Pablo. No es el deber lo que nos inspira a amar, sino el amor lo que nos mueve al deber. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahora vamos a llegar al versículo 10. El versículo 10 es como, por fin llega el ruego, por fin llega lo que Pablo le va a pedir. 9 versículos tratando el corazón de Filemón. 9 versículos tratando el corazón de Filemón para llegar a esto. Te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense que acá Pablo se está refiriendo a Onésimo como un hijo. Y yo creo que ya en este momento Filemón estaría mirando a Onésimo y tal vez lo hubiese hecho pasar a la casa con Tíquico. Y Filemón estaba tratando de pensar todas estas cosas. Y siempre Pablo dice, acuérdate de mis prisiones. 5 referencias hay en esta carta sobre las prisiones de Pablo. Versículo 1, versículo 9, versículo 10, versículo 13 y versículo 23. Esto es un ruego genuino, una humildad genuina de parte de Pablo. Pedir suele tener éxito donde ordenar fracasa por completo. Y esta actitud, hermanos, ustedes saben, no va con la norma del mundo. Esto no va con la norma del mundo. ¿Cuál es la norma del mundo? Bueno, mientras más autoridad tienes, más mandas. Esa es la norma del mundo. Pero no en la iglesia, no entre los hermanos. La norma entre nosotros es, más autoridad tienes, más pies son los que lavas. Se había hecho muy amado por Pablo, este hombre Onésimo. Realmente era alguien quien había sido hecho un utensilio de oro y plata, un utensilio para honra por el poder del Espíritu Santo. Tanto así que Pablo le llama hijo, un título precioso en el cual Pablo resalta la relación hermosa que se genera con alguien que llega al conocimiento de Cristo por tu predicación, por la predicación. En Gálatas 4, Pablo hace una mención igual. Dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. Es un término tierno que Pablo utiliza. En 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis de 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Un amor servicial tremendo el del apóstol, ¿no? Es su hijo, él lo engendró. O sea, Onésimo ahora es su hijo, él lo engendró en un sentido metafórico, él es su padre espiritual. Onésimo llegó al conocimiento de Cristo por la predicación de Pablo. Tienen una relación especial. Versículo 11 y 12. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Quiero que me acompañen al versículo que leyeron hoy, a Éxodo 34. Quiero que miremos el pasaje en Éxodo 34, 6 y 7. Y le pedí le pedí a Colby que se lea este versículo, porque quiero simplemente mencionar un poco del carácter de Dios conforme al perdón. Dios, hermanos, es un perdonador de rebeldes por naturaleza. Dios está habituado a perdonar. Y fíjense que en este pasaje
es uno de los pasajes más icónicos de la Biblia, donde Jehová desciende en una nube a proclamar el nombre de Jehová. Esto es una teofanía, o es lo que muchos dicen, es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación tangible de Dios hacia los sentidos humanos. Y este es el cumplimiento de la promesa de Dios en el capítulo 33, versículo 19, donde Jehová dice a Moisés: yo haré pasar todo mi bien, todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces el Señor desciende en una nube para proclamar su nombre delante de Moisés. Esto es algo extremadamente importante, de suma importancia. Dios desciende a decir esto: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Cuántas cosas podría haber proclamado Jehová de sí mismo, no? ¿Cuántas cosas? Él podría haber dicho: Jehová, Jehová, fuerte, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, santo, el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Y sin embargo, lo que más menciona Jehová sobre sí mismo en este pasaje es los atributos que tienen que ver con el beneficio hacia los demás, los atributos no consumibles, los que Él puede manifestar sin que Él te destruya. Dios, como dije, es un perdonador de rebeldes por naturaleza. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es Isaías 43, 25. No que Dios tuviera una amnesia, ¿no? No es que Él se olvidara por completo, sino que Él decide no poner sobre la mesa nuestros pecados. Como decimos coloquialmente acá, no nos echa en cara nuestras transgresiones cada vez que volvemos a pecar. Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero no es 70 veces 7, va más allá esto incluso. Cuando tú perdonas a un hermano, te comprometes a no traer memoria de esa transgresión que él cometió contra ti. Es un compromiso. Tú lo perdonas de todo corazón y tú te comprometes con él a no traer a la memoria el pecado que cometió. Entonces siempre es como si fuese la primera vez. Si tú te comprometes a no traer sobre la mesa, a no echar en cara los pecados que cometió, y él comete otra vez otro pecado en contra de ti y vuelve y te dice: ¿sabes qué? Hice lo mismo, te pido perdón. Vos no le podés decir: ya van dos. No. Siempre es una. Siempre es la primera. Y Dios no solamente perdona, sino que restaura y capacita. Onésimo significa útil. Y Pablo acá utiliza un juego de palabras en el cual dice más o menos así: útil, que en otro tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto que voy a decir lo robé de Lucas Simas cuando estábamos preparando este pasaje. Lucas dijo: fíjense cómo Onésimo ahora es útil para el ministerio, y cuando digo de ministerio no hablo específicamente del pastorado, sino que ahora es tan útil como Filemón para el servicio hacia los hermanos. Eso
Lo vemos en el versículo 13. Y la Biblia no dice que él se fue a hacer un curso de consejería bíblica ni terminó ningún instituto teológico, sino que Dios lo transformó de tal manera que Pablo dice que ahora es tan útil como Filemón mismo. Fin de la cita. En el versículo 13, Pablo dice esto: yo quisiera retenerle conmigo, Filemón, yo lo quiero retener conmigo a Onésimo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, está poniendo el servicio de Onésimo a la misma altura que el servicio de Filemón. Y ahora vuelvo por un momento al versículo 12. Dice: el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Miren, según Colosenses capítulo 2, versículo 1, Pablo nunca había visitado la iglesia en Colosas. Por lo cual podemos imaginar cómo recibiría a Filemón a Pablo por primera vez. Bueno, matemos al mejor animal, preparemos las mesas, reunámonos todos a recibirle, preparemos muy bien su habitación, lavemos sus pies, vamos a ungir su cabeza. Filemón debe recibir a Onésimo como si fuese yo y como si fuese yo por primera vez que me vaya a ver. Y no solamente esto, Pablo era un apóstol. Pablo tenía el cargo o el llamado de mayor prominencia que existió en la iglesia en cuanto a autoridad. Entonces, en cierta manera, Filemón estaría recibiendo a Onésimo con los honores de recibir a un apóstol. Eso, hermanos, es restauración completa. Esto es lo que hace alguien que perdona. Perdona de todo corazón, recibe de nuevo, restaura, no trae a memoria los pecados pasados, se compromete a olvidarlos. Está dispuesto a hacerlo por amor a Cristo. Y por consecuencia, tiene un gran beneficio espiritual para su vida. Está en obediencia con Dios y disfruta aún más del fruto del Espíritu y de la comunión con Dios. Reconforta el corazón de sus hermanos, reconforta el corazón del que pide perdón. ¿Tú te acuerdas cuando Dios te perdonó y te sentiste perdonado? ¿Te acuerdas la paz que eso te dio? La paz que te trajo. Después de todo el momento de aflicción en el cual vos empezaste a sentir que estabas condenado por tus pecados y dijiste: oh Señor, sé propicio a mí, un pecador, y Dios te perdonó. Y en algún momento de tu vida te sentiste perdonado, realmente. Eso te reconfortó el corazón de una manera indescriptible. Cuando tú perdonas a alguien que viene arrepentido a pedirte perdón, no solamente le das un gozo a Dios, sino que le das gozo a la persona que te pidió perdón. Es un amor hacia Él. Edificas tu iglesia también y creces grandemente en la gracia del Señor. Creces grandemente en la gracia del Señor cuando perdonas de todo corazón. Es simplemente mirar a Dios y decir: Él es alto y sublime, Él es grande, yo soy pequeño, Él es justo, yo soy injusto. Si Él puede perdonar, ¿cómo no puedo perdonar yo una ofensa de un hermano que viene arrepentido a pedirme perdón? De eso se trata. Nos sentamos ahora a los pies de Pablo y aprendemos cómo perdonar en esta carta. Hay grandes bendiciones espirituales, hermano, de parte de Dios para aquel que está dispuesto a perdonar de todo corazón para la gloria de Dios, porque es para la gloria de Dios que lo hacemos. Vamos a orar. Oh Padre, gracias, Señor, por esta porción, tu palabra. Nos has permitido aprender y meditar en ella, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, comparado a ti. Ayúdanos, Señor, a darte gloria, a amar a nuestros hermanos aún cuando nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a pensar en el beneficio
no solamente de que perdonamos, Señor, sino de la iglesia que crece al ver el buen testimonio de alguien que está dispuesto a perdonar. Ayúdanos, Señor, a ser como Filemón, el cual tenía un buen testimonio y las personas podían confiarle. Incluso el apóstol Pablo podía confiarle a él una tarea tan difícil como la de perdonar, aunque por el poder de tu Espíritu, Señor, y el obrar de tu Espíritu en nuestra vida, algo que parece difícil se nos puede hacer fácil y se nos puede hacer un hábito, el ser perdonadores, Señor, pensando en que tú nos perdonaste de una multitud de pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, por esta porción preciosa de tu palabra. Gracias por la obra del Espíritu, Señor, en hombres como Filemón, como Onésimo. Gracias por dejarnos este testimonio, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.